Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Camila Aguirre. Dina Gutiérrez. Diana Rivas. Sandra Buitrago. Y a continuación le presentamos nuestro trabajo de epistemología de la psicología en relación de los androides suenan con ovejas, enlazado con lo que vendría siendo La teoría crítica. y el positivismo. En el día de hoy estamos con Mars Horkheimer, el cual nos va a explicar un poquito acerca de la teoría crítica y cómo la puede relacionar con la IA. Hola Lino. Bueno, yo abogaría por un uso crítico de la IA que no solo busque eficiencia, sino que promueva fines éticos y liberadores como la justicia social y el bienestar humano. Denuncio la ciencia pura como un soplado instrumento de dominio que, alejándose del servicio social por el cual debería definirse, se convierte a través del proceso de absolutización en la valoración de sí mismo, en freno de todo progreso y en el regulador del orden social en el que tuvo su origen. Muchas gracias, señor Mars Horkheimer, por esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. Hola, el día de hoy estamos con el filósofo John Locke. Le tenemos una pregunta. ¿Usted cómo relaciona la inteligencia artificial con la teoría crítica? Claro, desde mi perspectiva de teoría crítica, una herramienta útil para organizar y procesar datos, alineación con su visión de la razón como capacidad de calcular probabilidades y adecuar medios a sus fines. Esto sería útil y progresivo para valorar la IA como una extensión de la racionalidad humana, diseñada para facilitar la vida y resolver los problemas prácticos. Sería una herramienta amplia para observar y clasificar o deducir. Eso sí, tendría que tener una neutralidad tecnológica y no cuestionar los fines éticos, ya que el enfoque se centra en la utilidad de la experiencia como base del conocimiento. Sin embargo, se podría advertir que el uso de la IA debe estar guiado por principios que beneficien al individuo y a la sociedad. Esto también como una capacidad para calcular las probabilidades y adecuar así los medios correctos a un fin dado. Muchas gracias, Diana. Gracias a usted. Bueno, a continuación tenemos como invitado al doctor Herbert Spetze. Buenas noches, señorita. ¿Sabe cuánto estuvo esperando acá atrás? Hace una hora que el tiempo tiene terminado. Sí, doctor, qué pena. Queríamos hacerle la pregunta, doctor. ¿Qué quiere preguntar? ¿La IA sueñan como las ovejas? Que si las guías sueñan con ovejas, pues según lo que me han contado y lo que pude leer de camino aquí, es que las guías lo que hacen es generar algoritmos para procesar volúmenes de información y darles respuesta a los jóvenes perezosos. Aunque pueden simular conversaciones y generar textos que parecen creativos, eso no significa que implique un pensamiento consciente. Falta la creatividad humana, la metáfora, la poesía. Falta la experiencia subjetiva y la emoción, cosas que la guía no posee. ¿Algo más, señorita? Muchas gracias por aclararnos. Bueno, a continuación tenemos a nuestro invitado, el señor Agustín Costier. Buenas noches, Marcel. Gracias por la invitación a este maravilloso programa. Bueno, doctor, queríamos hacerle una pregunta. Claro que sí, cuente. Usted como pionero del positivismo, ¿desde qué postura cree que la IA tiene como conciencia, interacciones o emociones? Claro que desde mi postura de positivismo, creo que las IAs no tienen emociones, ya que lo que según entendí y leí de camino que las IAs lo que hacen es analizar patrones, datos y generar respuestas de acuerdo a ejemplos previos en el historial de investigación.
Según lo que me cuentan, es como obtener una pequeña biblioteca en esas pequeñas cajitas, como con la que estás grabando actualmente el programa. Estas simulan pensamientos, ya que dan la impresión de pensar, porque muestran respuestas coherentes, relevantes y adaptadas al contexto, pero no significa que tengan un sentido humano. Y recuerda que desde el positivismo, el pensamiento es una actividad observable que puede estudiarse científica, pero siempre humana. Bueno, y por último tenemos a nuestro otro invitado, Ernest March. ¿Cómo me le va, señorita? Buenas, ¿cómo está, doctor? Muy bien, aunque un poco cansado por el viaje. Bueno, doctor, ¿crees que esta pregunta es relevante? ¿Qué pregunta? ¿Que si las IAs sueñan con ovejas? Sí. Considero yo que desde el positivismo esta pregunta es irrelevante, ya que las IAs se enfocan en cosas que son observadas y medidas, no en experiencias subjetivas, no verificables. Las IAs no son más que herramientas avanzadas, según lo que leí, que procesan datos y generan respuestas basadas en patrones, cosa que carece de conciencia, emoción y pensamiento autónomo. Por lo tanto, no sueñan ni generan pensamientos por sí misma. Gracias, señorita. Nada. Buenas tardes, estamos con mis compañeras y nuestra invitada especial, la profesora Livia Jasmine Harmat, la cual nos va a ayudar un poco en el tema de investigación que estamos realizando de epistemología. Profesora, ¿cómo está? Primero que todo. Buenas tardes, niñas, muy bien. Profesora, ¿usted qué opina en el ejercicio educacional? ¿Las inteligencias artificiales nos ayudan como personas o la IA piensa por nosotros? En estas dos teorías, la crítica y la positivista. Especiales pueden que de una versión muy general o en términos muy generales el positivismo no concibe el conocimiento por fuera de la verificación científica. En eso, o digamos que el positivismo se ha caracterizado precisamente por el rigor científico, por el método científico, es decir, que todo eso que en términos de producción de conocimiento tiene validez es porque es producto de la observación empírica, pero también de la demostración científica. Entonces, por fuera de ahí no se concibe esa validez desde la teoría positivista de la investigación, en este caso, de la ciencia. Entonces, dicho eso, para el positivismo, la realidad puede ser medible. De hecho, los enfoques positivistas son bastante cuantitativos, porque entre mayor rigor haya en la investigación, entre mayor rigor haya en esa búsqueda del conocimiento, pues más credibilidad van a tener las teorías y los productos salidos de esos procesos. Entonces, para el positivismo, la realidad puede ser medida, debe ser cuantificada, debe ser demostrada y debe ser modelada de alguna manera desde leyes universales. Y de eso es que se encarga el positivismo también, ¿no? Establecer leyes universales para demostrar lo que sucede en la vida diaria, lo que sucede en la ciencia. Y la ciencia y la tecnología, pues son herramientas que el positivismo consideraría de alguna forma neutrales para el progreso humano. Las inteligencias artificiales se basan en modelos estadísticos, es decir, en modelos numéricos, en datos que son observables y que son cuantificables. Eso de alguna manera va a corresponder perfectamente con la visión positivista que se tiene del conocimiento. Sin embargo, pues ya sabemos que las inteligencias artificiales funcionan a partir de algoritmos, ¿sí? Y en la práctica, esos algoritmos pueden llegar a estar plagados
de sesgos de alguna manera, y eso va a destruir esa objetividad que el positivismo persigue. Adicionalmente, las inteligencias artificiales son el producto de empresas y de gobiernos. No puede uno desconocer que de alguna manera pues son subjetivas y que son utilizadas para que esos gobiernos y esas empresas consigan sus fines o para que las usen en su beneficio. Entonces, dicho eso, pasan a no ser tan objetivas como lo plantea la ciencia positivista, la epistemología positivista. Entonces, digamos que esos son puntos como de reflexión y preguntas que uno tiende a hacerse, que puede ser que para el positivismo las inteligencias artificiales pasen a ser una herramienta importante para la generación de conocimiento objetivo, pero cuando uno empieza a mirar el origen de las inteligencias artificiales y para qué son utilizadas en el mundo y en la sociedad, pues no hay tanta objetividad en esas inteligencias artificiales. En cuanto a la teoría crítica, pues la teoría crítica, como ustedes saben, es un cuestionamiento también, de alguna manera, al positivismo. Y lo que plantea es que el conocimiento no es neutral. De hecho, que no puede ser tan neutral, que no puede ser tan determinante de pronto a lo que es netamente medible, sino que estamos inmersos en estructuras sociales, en pensamientos, en corrientes ideológicas, en estructuras de poder, en intereses sociales, y eso hace parte de la vida humana y pues también va a ser parte de la investigación y va a ser parte de los desarrollos teóricos. Entonces la tecnología, siendo un producto del conocimiento, no va a ser totalmente autónoma, porque es que es producto del ser humano. Y además históricamente ha sido usada para la dominación y para la liberación. Entonces, las inteligencias artificiales no van a ser autónomas, no van a ser objetivas, y son utilizadas de alguna manera para beneficio o no, dependiendo de quién las utilice. Entonces, digamos que, dicho de otra manera, la teoría crítica de alguna forma se ocupa de la tecnología y de la ciencia desde una visión, desde una reflexión, por decirlo de alguna forma, más ética y más política. Es decir, entra a analizar aspectos como las formas en que las inteligencias artificiales pueden reforzar desigualdades o cómo contribuyen al deterioro de las garantías laborales también. Y yo le sumaría cómo contribuye al deterioro de las inteligencias de las personas, de algunas personas. Pero la dificultad o digamos que el detrimento de la propia inteligencia humana está cuando las personas tienden a dejarle toda la responsabilidad crítica, analítica, productiva a esas inteligencias artificiales. Como les decía anteriormente, la inteligencia artificial fue producida por una inteligencia superior que la inteligencia humana. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de contexto, cuando uno hace un análisis de la realidad en los procesos educativos, pareciera que esa inteligencia artificial que ha entrado a ser parte también de otros elementos de la cognición extendida, por ejemplo, como se conoce desde las nuevas teorías cognitivas, pareciera que estuvieran desplazando o las personas permitieran que estuvieran desplazando su capacidad crítica y creativa. Entonces se quedan solamente en lo que produce la inteligencia. Pero ¿dónde está la capacidad crítica, creativa de los estudiantes, de los mismos profesores, de las personas que hacen parte de ese contexto al que ustedes hacen referencia, que es el contexto educativo? El tomar lo que me produce una inteligencia artificial y no procesarlo, no modificarlo, no hacer un análisis crítico de hasta dónde eso que produce la inteligencia artificial es objetivo, es creíble, corresponde a una producción rigurosa en términos de conocimiento, pues eso hace también que
cognitivamente las personas se estén anquilosando y dejándole la responsabilidad del pensamiento, del análisis, de la crítica, de la producción, de la creatividad a esa inteligencia artificial. Y resulta que la inteligencia humana se alimenta precisamente de esos componentes, de estar activa, de estar produciendo permanentemente, de estar dinámica, de hacer críticas, de encontrar respuestas, de lateralizar el pensamiento, por ejemplo. Entonces, de eso se alimenta también la inteligencia humana. Entonces, pregunta es, ¿de qué la estamos alimentando si le hemos transferido esa responsabilidad a la inteligencia artificial? La CIA no tiene la capacidad de hacernos menos humanos. Nosotros mismos, los seres humanos, somos los dueños de nuestro futuro, del futuro de nuestra inteligencia, dependiendo de cómo utilicemos los recursos que los avances científicos y tecnológicos nos ponen a la mano. Pero no es culpa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está reemplazando al ser humano en muchas cosas, en muchos trabajos, están desapareciendo algunas profesiones, pues porque se considera que no hay nada que el ser humano esté aportándole de nuevo a ciertas áreas del conocimiento que ya no le aporte la inteligencia artificial. Pero eso no es culpa de la inteligencia artificial, somos los seres humanos los que lo estamos permitiendo. Es decir, si nos deshumanizamos nosotros, no nos deshumaniza la inteligencia artificial. Si dejamos de pensar, es porque dejamos de pensar nosotros, no porque la inteligencia artificial nos haya obligado. Entonces aquí también hay un llamado y una reflexión a qué estamos haciendo nosotros para no permitir que esas IAs sigan reemplazando los espacios en los que históricamente los seres humanos hemos sido productivos, hemos sido activos, hemos sido críticos. Claro, profe, muchas gracias por sus respuestas. Agradecemos la participación y la autorización de este video que esté publicado, pues para términos académicos. Bueno, niñas, espero que les haya servido la reflexión. Muchas gracias, señorita. La reflexión. Tengan linda tarde. Gracias. Igualmente. Muy bien.